Bien, ¿qué es lo que nos piden ahora en el punto 2? Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Vamos a tener D, que es una región plana que está representada por esta figura, ¿ok? La idea acá es calcular el área de esta región sabiendo que hay una parametrización de la frontera curva, ¿sí? La curva frontera que es C, que va desde, que se llama sigma, por ejemplo, cuyo intervalo va desde 0 a pi a R2, ¿sí? Y está dada por esta función en parámetros trigonométricos. ¿Okay? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque, a ver, la particularidad que tiene este tipo de integrales es que no es como las funciones de x y normales, ¿sí? Digamos, donde nosotros aplicamos las técnicas anteriores. Acá vamos a tener que hacer algo un poco distinto. Para empezar, nosotros tendríamos que pensarlo de la siguiente forma. Un área cualquiera, que estemos hablando de R2, ¿sí? Si nosotros tenemos digamos, un diferencial de área, esto va a ser la integral, ¿sí? Alrededor de lo que es el recinto de integración, que sería en este caso la región D, ¿sí? En formato del siguiente, ¿no? Diferencial X, diferencial Y. Que esto no es otra cosa que la base por altura que ustedes conocen, digamos, de la escuela, pero aplicado a lo que es cálculo infinitesimal. Entonces, el tema con esto es que sí, vamos a tener que llegar a esta expresión, el área de D, que sería de esta forma, pero el tema es que para entrar en este concepto vamos a tener que hacer algo un poco distinto. Fíjense, acá es donde entra a jugar lo que es el teorema de Green, ¿sí? ¿Para qué servía el teorema de Green? Para calcular el trabajo de una fuerza, o de un campo de fuerza sobre una curva, donde esa curva tenía ciertas particularidades. ¿Okay? Por ejemplo, que era una curva de clase C1, ¿sí? O sea, perdón, era una curva suave a trozos, ¿sí? O sea que es derivable. El campo es de clase C1, ¿sí? O sea que también admite primeras derivadas parciales. Y por ende, si la curva cerrada está orientada positivamente, recuerden que hay orientación positiva en lo que es el estándar de este tipo de teoremas, en la mayoría de los casos es tomar el giro antihorario positivo. ¿Sí? Eso es para que ustedes sepan cuál es el intervalo de validez que tiene esto. ¿Okay? Entonces, un poco la idea sería aplicar ese teorema de Green, ¿sí? Adaptándolo un poco a esto. ¿Qué es lo que dice Green? Si yo tengo la integral a lo largo de esta curva C de trabajo de una fuerza F a lo largo de la curva, diferencial L, que serían los diferenciales o los infinitesimales de los segmentos de cada una de las curvas, esto lo que nos va a quedar es la integral sobre el área D, si esa función de clase C1 va a ser con dos campos escalares P por I y después tenemos Q por J, en este caso esto va a ser la derivada de Q respecto de X, ¿sí? Menos la derivada de P respecto de Y, y de esta forma todo esto es diferencial Y o diferencial X, ¿no? Digamos, en cada uno de los casos. Bueno, esto es lo que dice el teorema de Green. ¿Cómo hacemos nosotros para adaptar esto mismo a lo otro? Bueno, la idea sería, o un poco una sugerencia, digamos, un poco creativa en este caso, sería pensarlo de la siguiente forma, por ejemplo. Este es nuestro recinto D. Nuestra curva C es el borde de ese recinto D. Nosotros lo vamos a orientar positivamente para que se cumpla todo lo que dice el teorema de Green, es decir, que va a ir en este sentido, antihorario. ¿Okay? La idea sería, fíjense, acá lo que está integrando el área es el número 1. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar alguna función, algún campo de funciones cuya resta de estos dos valores de Q de X y de P de Y nos dé exactamente 1. ¿Sí? Entonces tenemos que hallar si es único o es que lo tenemos que definir nosotros, porque la idea es que justamente cumpla ese criterio, Q de X menos P de Y, ¿sí? Que nos dé igual a 1 para ese motivo. ¿Okay? Esa sería un poco la idea. Y luego, justamente esa función vectorial que va a estar en función de estos dos campos, la idea justamente es calcular el trabajo a lo largo de esa curva. Claramente estamos hablando de una curva o de un campo F que no es un campo conservativo, porque justamente si la integral sobre una curva cerrada fuera de un campo conservativo, esto haría 0 y el área no puede dar 0 en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Si se entendió la relación entre los dos conceptos, listo, después el resto es más sencillo. Una de las formas, por ejemplo, sería la siguiente. Supongamos que tomamos, por ejemplo, ¿no? F, ¿sí? Que en vez que P y Q sean respectivamente 0, ¿sí? En I y después X en J, por ejemplo. Así que es una de las formas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, en este caso, Q de X nos va a dar 1 y P de Y nos va a dar 0. Entonces, directamente Q de X menos P de Y en este caso nos va a quedar 1. Perfecto, no hay problema con ese caso. Ahora, la idea justamente es que nosotros lo que tendríamos que hacer sería tratar de ver cómo sería la integral de trabajo de esa curva, porque justamente acá nosotros tenemos, más allá de que el área sea esto, tenemos que tener con qué compararlo, como para que se pueda entender un poco ese tema, ¿no?
Entonces, una de las formas sería pensarlo de la siguiente forma. Recuerden que la integral de trabajo de una curva, de un campo a lo largo de una curva, en este caso nos va a quedar. Si la curva está parametrizada de esta forma con la función sigma, va a ser la integral entre a y b, que son los extremos de integración donde está parametrizada esa curva, ¿ok? De f evaluada o compuesta con esa parametrización, perdón, acá me equivoqué de símbolo, sería este, perfecto. En función de t, ¿sí? Por el diferencial, o lo que sería la derivada de esta misma parametrización. En este caso, ¿cómo sería? Fíjense, vamos a tener a y b, son los extremos de integración de la curva, es decir, acá vamos a estar entre 0 y pi, vamos a tener f compuesta con esta curva, que sería 1 menos seno de 2t, después tenemos seno de t, ¿sí? O sea, toda esta composición, y luego por la derivada respecto de t de esta función. Si ustedes hacen la derivada acá, tienen que aplicarle la cadena, fíjense, y lo que les va a quedar en este caso va a ser menos 2 por coseno de 2t para la primera componente, y después acá van a tener coseno de t para la segunda, todo esto en diferencial de t. Okay, eso sería un poco a lo que vamos apuntando. Vamos a tratar de ampliar un poquito más esta parte, a ver cómo nos va quedando. Fíjense en este caso, si nosotros tenemos la integral de trabajo, ¿okay? Fíjense que en este sentido, un pequeño detalle también que puede ser importante. Nosotros hasta acá no sabemos si si la curva está orientada en sentido antihorario o horario. Entonces la idea sería tratar de evaluar dos puntos de forma que el intervalo donde está definida la parametrización sea creciente y ver hacia dónde están orientadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos, para entender un poquito, ¿no? Sigma en función de 0. Entonces en este caso esto lo que nos va a quedar es 1 menos seno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces en este caso partimos del punto 1, 0, que es este que está acá. Entonces, perfecto. Ahora, si vamos a hacer sigma, si hacemos sigma de pi, volvemos al mismo punto, así que tenemos que probar otra cosa. Supongamos que hacemos, por ejemplo, sigma de pi sobre 2, ¿sí? Como para entender un poquito la idea. Entonces en este caso vamos a tener seno de 2 por pi sobre 2 es seno de pi. En este caso nos vuelve a quedar 0, con lo cual acá tenemos 1. Y en este caso vamos a tener seno de pi sobre 2, que en este caso nos va a quedar 1. Entonces vamos a partir, por ejemplo, vamos a llegar hasta la parte de 1, 1, por ejemplo. Sí, bueno, pero la idea es que esta curva, si nosotros lo vemos, ¿sí? En este caso la parametrización por lo menos estaría en forma, digamos, sentido negativo. Por eso tenemos que, para cumplir lo que dice Green, orientarla en el sentido contrario. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, acá vamos a poner, para esta orientación de la curva, le vamos a poner un menos, justamente porque la curva está orientada en sentido contrario. Es un pequeño detalle, pero fundamental para que el resultado no nos dé cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso sería lo importante. Entonces, acá vamos a ponerle un menos, en este caso la composición nos va a quedar entre 0 y pi, la composición de la función, ¿sí? Esto sería f compuesta de sigma de t, ¿sí? Recuerden que en este caso f nos había quedado como, en este caso, 0 y x, ¿sí? Y sigma de t, en este caso nos había quedado como 1 menos seno de 2t y después seno de t. Correcto, entonces en este caso esta composición solamente va a tomar la componente x, que es esta, con lo cual en este caso vamos a tener 0, y luego vamos a tener 1 menos seno de 2t, entonces esto mismo lo metemos acá arriba, esto va a ser 0, y después 1 menos, fíjense, seno de 2t, todo esto por la derivada de la función que ya habíamos tenido, que en este caso nos iba a quedar menos 2 por coseno de 2t, y luego en este caso por coseno de t, diferencial t. Si ustedes hacen el producto, fíjense, primero con el primero, acá les va a dar 0, no hay problema. Después acá vamos a tener seno y coseno, ¿sí? Así que va a ser algo un poco más complicado. Si tienen la tabla de integrales a mano, buenísimo. Yo les voy a dejar plantear la integral porque básicamente queremos ir un poco al nudo teórico del problema, ¿sí? Así que seguimos acá abajo. Esto lo que nos va a quedar es la integral entre menos 0 y pi, ¿sí? De coseno de t, ¿sí? Menos 2 seno de t por coseno cuadrado de t, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer esto por dos partes. Primero, hacer la integral de coseno, luego hacer la integral de todo esto, que esto sale con una sustitución simple, mediante seno o mediante coseno, en ambos casos. Y esta primitiva les va a quedar menos seno de t más 2 por coseno al cubo,
de t, ¿sí? En este caso dividido 3, y todo esto evaluado entre pi y 0. Y si hacen la cuenta, esto les va a quedar 4 tercios. ¿Ok? Bueno, este 4 tercios, si ustedes observan, ¿dónde nos habíamos quedado? Este 4 tercios es la integral de esta función, o sea, es la integral de trabajo de esto. Vamos a poner acá el resultado, 4 tercios, que salía mediante el teorema de Green. La resta esta entre las derivas parciales era 1, con lo cual 4 tercios es el resultado de la integral diaria aplicando lo que ya